Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a saludarnos unos a otros. Buenos días. Sí, bienvenidos. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre Judas Iscariote con el tema de el hombre que hizo la peor decisión en la historia humana. Vamos a aprender sobre la decisión peor que tomó Judas Iscariote y aprende la lección, enseñanza por medio de ese hombre. Vamos a orar juntos y aprendemos. Dios Padre, quien nos amas, te damos gracias y damos toda nuestra alabanza y honor a tu nombre. Nosotros éramos pecadores viviendo según nuestra propia manera, pero por medio de tu amor y misericordia que mostraste en nuestra vida, por medio del amor mostrado en la cruz, nos has salvado y nos has dado la vida eterna. Y después de haber salvado, siendo nuestro Padre, tú estás guiándonos diariamente con tu palabra y con tu protección. Dios, no hay ninguna manera de pagar todas las cosas que has hecho por nosotros, pero durante nuestra vida queremos recordar y no olvidar toda tu obra que has hecho por nosotros. Y resto de nuestra vida queremos vivir cumpliendo tu voluntad y haciendo la vida de obediencia ante ti. Por eso guíanos y enséñanos continuamente con tu palabra y danos la fuerza a hacerlo. Y en Orlando hay muchos planes de Dios que hay. Estamos esperando al pastor, también estamos preparando para un nuevo edificio para que nosotros tengamos las reuniones. Dios, durante todo el proceso, ayúdanos y danos la sabiduría para que podamos preparar las cosas según tu voluntad. Y todas las cosas que hagamos queremos hacer según la voluntad de Dios. Así que ayúdanos, Señor. Hoy por medio de la palabra predicada queremos recibir la enseñanza que debemos obedecer. Así que abre nuestro corazón y enséñanos con Espíritu Santo. Todo el tiempo nosotros confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, de versículo 3 a 6. Lucas capítulo 22, versículo 3 a 6. Si lo tiene, vamos a leer juntos. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Desde última vez estamos aprendiendo sobre el hombre que
hizo la peor decisión en la historia humana. Estamos aprendiendo sobre Judas Iscariote. Él fue llamado por Jesús como uno de 12 discípulos. Así que tuvo una gran oportunidad de recibir gloria de Dios y vivir para la voluntad de Dios. Él fue llamado como los discípulos, 12 discípulos. Pero desafortunadamente el discípulo Judas Iscariote luego en el fin de la historia terminó en vender a Jesús, traicionar a Jesús con 30 monedas de plata. Él vendió a Jesús, incluso su propia alma al infierno, solo por 30 platas. Esto es una tragedia. También una decisión, la decisión más peor en el mundo, en la historia del mundo. Y hemos aprendido la razón por la cual él tomó tanta peor decisión en su vida. Traicionar a Jesús y venderlo en 30 monedas de plata no era un accidente, no era una equivocación que pasó, ¿sí?, accidentalmente, sino era resultado de su peor mal actitud durante 13 años y medio mientras estaba siguiendo a Jesús. Por su mala actitud que tenía durante 3 años y medio, luego terminó en vender a Jesús solo por 30 platas. Por eso hemos aprendido primero 3 razones por la cual Judas vivió la vida fallada, porque él terminó en vender a Jesús por 30 platas. Hemos aprendido de 3 razones. Primeramente, él no tomó atención a la palabra de Jesús. Aunque durante 3 años y medio Jesús estaba mostrando muchos milagros, muchas señales, resucitando a los muertos, enseñando las palabras espirituales, enfatizando sobre la salvación y cómo hay que recibir salvación para entrar al reino de Dios. Aunque él vio, oyó y escuchó todas las obras de Jesús, él nunca tomó atención a la obra ni palabra de Jesús. Mientras otros discípulos reaccionaron y respondieron y preguntaron a la obra de Jesús: ¿cómo, Señor, nosotros no pudimos hacer esta obra? ¿O puede explicarme sobre esta parábola? Los discípulos siempre preguntaron y también respondieron a la palabra de Jesús. Pero nunca en la Biblia escribe que Judas reaccionó ni respondió a la palabra de Jesús. Nunca preguntó, nunca respondió. ¿Por qué? No le interesaba de la obra de Jesús ni de la palabra de Jesús. Por eso, aunque estaba oyendo, no estaba entendiendo. ¿Sí? Solo una vez cuando él reaccionó a la obra de Jesús era cuando María, ¿sí?, dio un perfume que costaba 300 denarios. Cuando ella lo quebrantó y sacrificó para Jesús, viéndolo, Judas Iscariote estaba enojado, diciendo, ¿sí?, estás malgastando tu propia posición. Hubiera vendido eso, habría dado a los pobres. Judas Iscariote no lo dijo por su compasión para los pobres, sino él era ladrón. Siempre robaba la posesión que compartía entre los discípulos.
Él estaba interesado solo en dinero, por eso se enojó, no por los pobres. Así que su corazón estaba siempre en el dinero, pero nunca en la palabra de Jesús. Así que nunca prestaba atención a la palabra de Jesús. Entonces, luego terminó en vender a Jesús solo por 30 monedas. Esto nos da importante enseñanza a nosotros. Nosotros también, para no tomar peor decisión en nuestra vida, nosotros debemos siempre estar en la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros asistamos en la palabra de Dios. Siempre cuando tenemos la reunión junto con los hermanos y hermanas el domingo, ¿dónde debemos estar? No debemos estar en otro lugar, sino siempre en la iglesia, en la reunión, donde la palabra está predicado. Y también mientras está escuchando, tiene que prestar atención. Es posible que aunque esté escuchando la palabra, quizás esté pensando de otra cosa. ¿Sí? Pero Dios quiere que nosotros prestemos nuestra atención a la palabra de Dios. Porque Dios nos da fortaleza, sabiduría y también todas las cosas, bendiciones por medio de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros prestemos nuestra atención siempre a la palabra de Dios. Segunda razón por la cual Judas Iscariote vivió la vida fallada es porque nunca él consideró a Jesús como su Señor. Aunque estaba siguiendo a Jesús durante 3.5 años, nunca lo llamó Señor. Mientras otros discípulos llamaban a Jesús, ¿sí? Señor. ¿Sí? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, llamándolo Cristo, Hijo de Dios. También Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Refiriendo a Jesús, dijo, tú eres mi Señor y mi Dios. Así confesaron los discípulos. Pero solo Judas Iscariote nunca lo llamó Señor. Siempre lo llamó como rabí, como un maestro. En su corazón nunca consideraba a Jesús como su Señor de la vida. De la misma manera, nosotros debemos examinarnos. Si realmente nosotros tomamos Jesús como nuestro Señor, debemos preguntarnos si realmente pensamos y consideramos Dios como nuestro Señor. Es muy importante pensar. Y así estamos viviendo. O solo estamos llamándolo Señor, Señor, pero no estamos haciendo la cosa que Dios manda. Hay que examinarnos. Si en nuestra vida no tomamos Señor como nuestro Dios y no vivimos en tal manera, es posible que también nosotros tomamos peor decisión en nuestra vida propia. ¿Sí? Vamos a ver 1 de Pedro. Capítulo 3, versículo 15. Aquí dice, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Aquí dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Siempre poniendo Dios como nuestro Señor en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Tercera razón por la cual Judas Iscariote tomó la decisión peor es porque él no pudo gobernar su propio corazón pecaminoso. ¿Sí? Él no pudo gobernar su propio corazón pecaminoso. La Biblia dice que él era ladrón.
él tenía la bolsa que tenía dinero que se usaba junto con los discípulos. Él estaba en cargo de eso. Siempre, poco a poco, él lo robó. Al inicio él quizás habrá robado poquito, pero luego poquito más. Y luego poquito más y más. Hasta que luego, viendo a Jesús, pensaba, si yo vendo a Jesús, yo podré recibir 30 platas. Aún viendo a Jesús, pensaba del dinero. ¿Sí? Quizás él empezó su corazón, codicia, avaricia, muy chiquito. Pero porque él no estaba guardando, empezó a crecer esa avaricia más y más y más. La Biblia dice, hay que gobernar nuestro propio corazón pecaminoso. Para Judas Iscariote, su debilidad era amor para el dinero. Pero también cada uno de nosotros, ¿sí?, podemos tener nuestras propias debilidades. Y uno mismo sabe bien cuál es mi debilidad. Para algunos puede ser el hábito de tomar alcohol. Eso no es apropiado ante Dios. Para alguien puede ser su corazón soberbio. Para alguien puede ser corazón terca. Para alguien puede ser la pereza. ¿Sí? La pereza. O enojo, odio. ¿Sí? O juzgar a alguien. O puede ser corazón demasiado sensible, ¿sí?, que siempre es dañado. O puede ser para alguien corazón que no quiere perdonar. ¿Sí? Sea esto o eso, nosotros también tenemos alguna debilidad del corazón pecaminoso. La Biblia nos dice hay que controlarlo, hay que gobernar ese corazón y ese pensamiento. Si no, esa avaricia, ese corazón pecaminoso va a crecer hasta que nos mate. Veamos, Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos males es el amor al dinero. Y ese amor, amor al dinero era raíz y luego creció más y más hasta que esa persona se extraviaron de la fe, ¿verdad? Así también puede pasar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra debilidad, ¿sí? Puede ser amor para el dinero, puede ser, ¿sí?, fornicación, ¿sí? Cuando todavía es controlable hay que quitarlo. Si no, un día eso va a crecer más y más hasta devorar nuestra fe. Como Judas Iscariote. Él tenía ese corazón, amor para el dinero, y creció hasta que él permitió vender a Jesús. ¿Sí? Por eso, tercera razón por la cual él tomó la peor decisión es por no gobernar su propio corazón. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir aprendiendo sobre cuarta razón. ¿Sí? Cuarta razón de su decisión peor, ¿sí?, es porque él rechazó a Jesús hasta el fin. ¿Sí? Judas Iscariote rechazó a Jesús hasta el fin. ¿Sí? Judas siempre tenía, ¿sí?, amor para el dinero también, mientras él estaba pensando que iba a vender a Jesús. ¿Sí? Iba a traicionar a Jesús. Y piensa que Jesús sabía el motivo de Judas o no. Por supuesto, Jesús siempre sabía que Judas Iscariote iba a venderlo. Quería venderlo porque tiene deseo para el dinero.
Pero aún a pesar de eso, Jesús amó a Judas Iscariote hasta el fin. ¿Sí? Vamos a ver Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Aquí dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su tiempo del fin estaba muy cerca. Y aquí dice: Él había amado a los suyos, sus discípulos, incluso Judas Iscariote, que estaba en el mundo. Los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin. ¿Sí? Jesús siempre sabía, ¿sí? Aún en este momento sabía que Judas Iscariote quería vender a Jesús, traicionar a Jesús. Pero Jesús siempre amaba a Judas Iscariote. Si Jesús hubiera mencionado, ¿sí?, a los discípulos que Judas Iscariote es el que iba a venderlo, traicionarlo, ¿qué habría pasado? Pedro ya habría matado a él, ¿no? ¿Sí? Pedro, teniendo ese carácter muy fuerte, que aún a Malcaos, él también cortó oreja de él, ¿verdad? Así, si hubiera sabido Pedro que iba a vender, Judas Iscariote a Jesús, ya habría matado antes de eso, ¿verdad? Pero Jesús nunca mencionó, nunca mencionó sobre eso. Así que nadie sabía que Judas iba a traicionar a Jesús, ¿sí? Pero Jesús continuamente habló, ¿sí? Habló para que Judas Iscariote sepa. Aunque Jesús no mencione el nombre, él menciona de que alguien iba a matar, alguien iba a traicionar y venderlo. Por eso lo dijo advirtiendo a Judas, ¿sí? Vamos a ver Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 64. Dice 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya sabía quién iba a entregarlo y estaba diciendo: hay alguien que no está creyendo. También, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Jesús mencionó de uno de ustedes es diablo, ¿sí? Uno de ustedes está agarrado por mano de diablo. Continuamente advirtió para que Judas Iscariote se arrepiente. Pero ¿cómo reaccionó Judas Iscariote? Él hasta el fin rechazó esa oportunidad. Hasta el fin rechazó la oportunidad de arrepentirse, ¿sí? Entonces, las personas que siguen rechazando el amor de Cristo, ¿qué recibirá la ira de Dios para esa persona, ¿sí? Por eso, hablando de Judas, Jesús dijo así, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26.
Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús dijo, ¿sí? Para ese hombre que me vende, hubiera sido mejor si no hubiera nacido. ¿Sí? Él tenía todo 3,5 años de recibir a Cristo y recibir ese amor. Pero hasta el fin, él rechazó. Pero la persona que rechaza amor de Cristo no solo se aplica a Judas Iscariote. Todos los hombres en su vida tienen la oportunidad de recibir a Cristo y creer en Él. Pero cuando rechace ese amor hasta el fin, entonces viene la ira de Dios eternamente. Para esa persona será mejor no haber nacido que entrar al infierno hasta el fin, ¿verdad? Especialmente los hermanos y hermanas que están en la iglesia evangélica, donde tiene tanta oportunidad de recibir salvación, tanta oportunidad de arrepentirse y recibir Cristo, recibir salvación. Si esta persona todavía no escucha palabra y rechaza a Cristo hasta el fin, entonces, ¿qué tan terrible juicio habrá a esa persona? ¿Verdad? Por eso, cuando tiene la oportunidad, hay que oír y recibir salvación. Mientras tiene oportunidad. Si no, cuando esta oportunidad se acaba, solo la ira de Dios va a venir a esa persona. Por eso, ¿cuándo debe recibir salvación? Ahora tiene que recibir salvación. Cuando Dios nos da la oportunidad de oír la palabra, también, especialmente cuando oímos al seminario, hay que oír bien para que sean salvos. Eso es lo más importante. Pero a veces yo veo, desafortunadamente, hay unas personas, aunque tuvo la oportunidad, ya lo pasó. No tomó esa oportunidad preciosamente y retrasó la oportunidad de recibir salvación. En la Biblia también sale alguien así. Vamos a ver el libro de Hechos. Hechos capítulo 24. El libro de Hechos capítulo 24. De versículo 24. Hechos capítulo 24. Versículo 24. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de fe en Jesucristo. ¿Sí? Él tuvo la oportunidad de hablar junto con Pablo relacionado con Jesús y la salvación. Pero, versículo 25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sí? Habló Pablo sobre evangelio, sobre Jesús, sobre la salvación. Y aún Félix al oír se sorprendió, se espantó, la Biblia dice. Pero desafortunadamente, ¿qué hizo él? Él dijo: por ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo voy a llamarte luego. Recibir salvación en el futuro. ¿Sí? Así retrasó. ¿Y qué pasó? Nomás tuvo la oportunidad. ¿Sí? Versículo 27. Pero al cabo de 2 años, así pasó 2 años, recibió Félix por sucesor al Porcio Festo, y queriendo Félix congregarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Miren a él. Él tuvo 2 años de hablar junto con Pablo. Pero él estaba pensando, quizás mañana, quizás siguiente semana, quizás próximo año, quizás próximo mes. Seguía retrasando hasta que él se mudó a otro pueblo donde no hubo Pablo. ¿Y dónde está él? Él ahora está sufriendo en el infierno. Por 2000 años estaba sufriendo y continuamente va a ser quemado para siempre en el infierno. Dios nos está dando la preciosa oportunidad de aceptar y recibir el amor de Cristo. Dios nos da la oportunidad de oír la palabra. Varias veces tenemos el seminario. Todos tienen que asegurar su salvación. ¿Sí? Tienen que ver si tiene amor de Cristo dentro de mí. Tienen que checar si tengo la fe de salvación dentro de mí. La Biblia sigue diciendo hay que examinarnos. Si no, nosotros podemos ser el hombre que rechaza al amor de Cristo hasta el fin. Antes que venga ese fin de nuestra vida, hay que recibir amor de Cristo, hay que recibir salvación. ¿Sí? Desafortunadamente, Judas Iscariote, aunque tenía 3 años y medio de recibir Cristo y creer en él rechazó hasta el fin. Nosotros no debemos ser misma persona que repite la misma culpa como Judas Iscariote. ¿Sí? Y la quinta razón por la cual Judas Iscariote vivió la vida fallada es porque él no se arrepintió de su pecado. Él no se arrepintió de su pecado. ¿Sí? Cerca de la muerte de Jesús, Judas Iscariote traicionó a Jesús. Pero también hay otro discípulo, se llama Pedro, quien también se negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? ¿Sí? Pecado de traicionar a Jesús, pecado de negar a Jesús y maldecir a Jesús, los dos son pecado muy grave. Pero, como sabemos, ¿sí? Aunque los ambos cometieron pecado, uno predicó el evangelio hasta el fin y murió como martirio. Pedro murió crucificado al revés. ¿Sí? Aunque él también tuvo una culpa, él terminó en vivir para el Señor y morir con Jesús. Pero en otro lado, Judas Iscariote, él también cometió pecado contra Jesús, pero él decidió cometer suicidio. ¿Sí? Los dos cometieron pecado, pero ¿cuál es la diferencia entre dos personas? ¿Sí? Arrepentimiento. Uno se arrepintió de su propia culpa, pero uno no se arrepintió. ¿Sí? Vamos a ver Marco capítulo 14. Marco capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 71 y 72, ¿verdad? Aquí dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Sí? Él juró, también negó, maldijo y juró contra Jesús diciendo, yo no conozco a él. ¿Sí? Eso era también una culpa tan grave, ¿verdad? Entonces, cuando gallo cantó segunda vez, ¿qué hizo él? Regresó y lloró, ¿sí? Por pecado muy triste.
por corazón muy triste, él lloró. ¿Y qué hizo él? La Biblia dice, luego Jesús vino a él. Y Jesús restauró la fe de Pedro. Mientras Pedro estaba en Galilea, en Galilea pescando, Jesús vino y dijo, ¿sí? Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sí? Y respondió 3 veces, Pedro, ¿sí? Sabes, tú conoces que te amo. Y Jesús restauró. Él también se arrepintió de su pecado, también vino a Dios. Esto es arrepentimiento, viniendo a Jesús, ¿sí? Sabiendo, reconociendo su pecado y viniendo a Jesús. Eso es arrepentimiento. Pero Judas Iscariote, la Biblia dice, también él estaba triste y lamentable de pecado de vender a Jesús, traicionar a Jesús. Por eso, vamos a ver Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 3 a 5. Mateo capítulo 27, versículo 3 a 5. Aquí dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él cometió suicidio, ¿sí? La Biblia dice, él se ahorcó. También él se sentía mal, ¿verdad? Aquí también dice, arrepentido. Él también sentía mal, sentía culpable de lo que ha hecho. Pero arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? No solo es sentirse mal, ¿sí? Sino arrepentimiento es venir a Dios, regresar a Dios para ser perdonado. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Pedro sí vino a Jesús, Jesús lo perdonó, pero aunque se sentía muy mal de su pecado, Judas nunca volvió a Jesús, sino él tomó, porque él estaba extremadamente muy lamentable, decidió a terminar su propia vida. Esto no es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer nuestro pecado y regresar a Dios, regresar a Cristo. Entonces, ya Jesús está preparado, listo a perdonarnos y restaurar nuestra fe. ¿Sí? Restaurar nuestra fe. ¿Sí? Nosotros también debemos hacer esto, que es arrepentimiento, ¿sí? Reconociendo nuestra culpa, nuestro pecado, y tiene que venir a Cristo. Muchas veces veo a algunos hermanos, algunas hermanas que tiene alguna culpa, tiene algún pecado y dice, pastor, yo tengo una culpa y un pecado que yo no pude resolver. Yo regresé a la iglesia cuando yo resuelvo mi propia culpa. Así dice. Así será arrepentimiento. No es. Eso es que esta persona en realidad en su corazón tiene deseo a seguir en ese pecado. Por eso no quiere regresar a Dios. Él está diciendo, yo voy a resolver. ¿Por qué? Ya se siente mal, se siente lamentable, pero no tiene deseo a arrepentirse. No tiene deseo a retornar de esa vida. Por eso está diciendo, yo voy a regresar a la iglesia después. Mayoritariamente, ellos jamás regresan. ¿Por qué? Está continuamente disfrutando su pecado, justificando su propio pecado. ¿Me entiende? Si realmente reconoce su culpa y su pecado, ¿a dónde tiene que regresar? Tiene que volver a la palabra, tiene que volver a Dios, tiene que volver a la iglesia.
Pero muchas veces hablando, yo tengo esta culpa, por eso yo no puedo venir a la iglesia. Eso es excusa, eso es mentira. Esa persona quiere seguir viviendo en el pecado. Por eso está apartando de la iglesia para que tenga libertad de hacer cualquier cosa que quiera hacer. No quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Arrepentimiento es venir a la palabra y tiene que dejar su pecado también. Tiene que venir a Dios para que Dios nos dé el poder de restaurar nuestro pecado. ¿Sí? Quizás nosotros también hemos tenido alguna culpa, algún pecado en nuestra vida. Pero Jesús ya sabe, ¿verdad? Para ese pecado Jesús también murió en la cruz. Ya había perdonado todos nuestros pecados. Entonces, después de recibir salvación, ¿qué debemos hacer? Aún las culpas que tenemos después de recibir salvación, tenemos que venir a ¿quién? Venir a Dios para que Él también me perdone. También para que Él me restaure. Hay que tener esa confianza, regresar a Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 a 16. Veamos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Jesús ya sabe nuestra debilidad. ¿Por qué? También Él había sido tentado por el diablo, ¿verdad? Él entiende, ¿sí?, cómo es la tentación. Él entiende, ¿sí?, nuestra debilidad. Por eso aquí dice, Él es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos regresar a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Diariamente necesitamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para continuamente recibir gracia de Dios, misericordia, hay que seguir viniendo a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Desafortunadamente, ¿sí?, el Judas Iscariote, aunque se sentía mal, lamentable, no regresó a Dios. ¿Sí? Está bien que nosotros tengamos alguna culpa. Está bien que tengamos alguna debilidad. ¿Sí? Sabiendo eso, nos ha salvado. Sabiendo eso, Él nos ama. ¿Sí? Podemos caernos, pero podemos volver a levantarnos, ¿verdad? Caímos otra vez, podemos volvernos de levantarnos. ¿Sí? Eso es la diferencia entre los salvos y los que no son salvos. Tenemos la fuerza de levantarnos otra vez. ¿Sí? Dios nos da la fuerza. Aunque estamos decepcionados de nuestra fe, de nuestra vida, está bien. No miren a nosotros mismos, no miren a mí mismo, sino miren a Cristo. Miren a Jesús que murió por mí. ¿Sí? Hay que ver a Él. ¿Sí? Él nos restaura. ¿Sí? Él nos dará la fuerza de ser restaurado y volver a vivir para el Cristo. Veamos el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 7. 7 a 9. ¿Sí? Veamos. Miqueas capítulo 7, versículo 7 a 9. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá.
tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia. ¿Sí? Aquí, esa persona también está diciendo, yo pequé contra Dios y Dios va a castigarme. Pero a pesar de eso, yo voy a mirar a Jehová. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Aunque él pecó, aunque él cayó, él no quiere dejar a Dios, ¿verdad? Él quiere regresar a Dios. Dios, ayúdame. Estoy sufriendo de esa dificultad, ¿sí? Esta debilidad mía. Pero él siempre está viniendo a Dios, ¿sí? Dios nos restaura. La Biblia dice, ¿sí? Sabiendo nuestra debilidad, nuestra culpa, hay que arrepentirnos. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Aquí dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Jesús, cuando nosotros estamos caídos, ¿sí?, en nuestra culpa, en pecado, Él también nos reprende, también nos castiga. ¿Por qué? Aquí dice, reprendo y castigo a todos los que amó. ¿Sí? Porque Él nos ama, Él nos reprende. Porque nos ama, Él nos castiga. Y con amor está diciendo, regañándonos, diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Nosotros también no debemos ser como Judas Iscariote, quien, aunque tenía corazón lamentable, nunca se arrepintió y volvió a Cristo. Él decidió cometerse suicidio. Nosotros debemos volver a Dios, volver a la iglesia, volver a la palabra de Dios, esperando que Dios nos restaure. Y Dios nos restaurará. Nos dará misericordia y gracia que siempre necesitamos diariamente. Y hemos visto 5 razones por la cual Judas Iscariote, ¿sí?, cayó, ¿verdad? Y podemos recordar que Judas Iscariote eternamente es recordado como el que traicionó a Jesús. Vamos a ver Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 4. Versículo 4, aquí dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Sí? El que también le entregó. Judas Iscariote siempre viene con, ¿sí?, su descripción. Judas Iscariote, quien entregó a Jesús. Ahora en Marcos 3:19, Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Sí? Ahora en Lucas, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así fue recordado Judas Iscariote. ¿Sí? Cuando pensamos de Judas Iscariote, primera cosa que sale es el traicionador, el traidor, ¿verdad? De la misma manera, cuando pensamos de alguna persona, hay alguna cosa que podemos recordar. Si pensamos de Jeremías,
podemos pensar al profeta que tenía mucha lágrima por el pueblo de Israel. Cuando pensamos de Daniel, pensamos del hombre de oración, ¿verdad? Pensando de Noé, al hombre justo en su propia generación. Cuando pensamos de Enoc, el hombre que caminaba con Dios. ¿Sí? El Abraham, el antepasado de la fe. Juan, el apóstol de amor. ¿Sí? Así hay una descripción que sigue con cierta persona. ¿Sí? Cuando Dios habla de su nombre, ¿qué descripción saldrá? Cuando Dios piensa de este hermano, esta hermana, ¿sí? ¿De qué, sí, saldrá? ¿Qué descripción vendrá junto? ¿Sí? Este hermano es muy apasionado para el evangelio. Este hermano siempre sirve a los hermanos, a hermanas, abriendo su casa. Este hermano es muy bueno en memorizar los versículos. Siempre ama a leer la Biblia y amar la Biblia. Este hermano siempre quiere servir a los hermanos y hermanas. ¿Sí? Este hermano siempre tiene risa. Esa persona, ¿sí?, invita a muchas personas al seminario, evangeliza mucho. ¿Sí? Hay alguna descripción que sigue con cierta persona, ¿verdad? Cuando Dios recuerda a su nombre, ¿cómo recordar a su nombre? ¿Sí? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere que su nombre sea recordado en esta vida y también en el cielo, en eternidad? Si nosotros podemos ser recordados como nombre de Enoc, como Noé, como Daniel, como Pablo, como Juan, ¿sí? Esta vida será la vida exitosa, ¿verdad? Por eso debemos recordar, debemos pensar, ¿cómo quiero ser recordado de mi nombre? Y nombre de Judas Iscariote ya fue olvidado para siempre. ¿Sí? Él está recordado como hombre que traicionó, entregó a Jesús. También su nombre en el cielo ya es olvidado, es borrado. ¿Sí? Vamos a ver Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 13. ¿Sí? Siempre en Mateo, Marco, Lucas salió nombre de 12 discípulos, ¿verdad? Pero aquí, ¿sí?, después de la resurrección y ascensión de Jesús, solo sale 11, ¿verdad? Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Sí? Y no hay Judas Iscariote que sale, ¿verdad? Ya es borrado y luego fue añadido con Matías, el discípulo, el otro hombre que fue añadido en 12 discípulos. ¿Sí? Él fue a su propio camino y fue olvidado. ¿Sí? Y nombre de 12 discípulos, 12 apóstoles, está escrito en el cielo. Según Apocalipsis, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cordero. Aquí 12 apóstoles no tiene nombre Judas Iscariote, sino en lugar de Judas Iscariote tiene nombre Matías. ¿Sí? Nuevo apóstol fue añadido. Nosotros, si nosotros dejamos a Cristo, también nuestro nombre, ¿sí?, no va a ser recordado, ¿verdad? No va a ser recordado. Por eso, siempre nosotros debemos, ¿sí?, vivir la vida caminando junto con el Señor. No es que nuestra salvación se pierda, no me entiende, pero
Dios no más podrá utilizar nuestra vida en su obra. ¿Sí? Por eso hay que recordar. ¿Cómo queremos ser recordados ante Cristo? ¿Sí? Entonces, hemos entendido que Judas Iscariote vivió la vida de hacer la peor decisión en la historia humana. Entonces, si nosotros queremos hacer la mejor decisión en nuestra vida, entonces debemos hacer las cosas al revés de la cosa que hizo Judas Iscariote. ¿Sí? Si nosotros podemos hacer opuesto de lo que hizo Judas Iscariote, nuestra vida será la vida, ¿sí? La mejor vida exitosa ante Dios. Entonces, nosotros, ¿sí?, debemos prestar nuestra atención a la palabra. Y siempre debemos poner Jesús como nuestro Cristo. Siempre debemos vivir gobernando nuestro corazón pecaminoso. Y hasta el fin debemos agarrar a Jesucristo. Y siempre debemos vivir la vida de arrepentirnos y volver a nuestro Cristo. Usando la vida de Judas Iscariote, debemos examinar nuestra fe y nuestra actitud. Y debemos aprovechar esta oportunidad espiritual que Dios nos ha dado. Y el resto de nuestra vida debemos vivir para el Señor y para el Evangelio. Y debemos vivir la vida que va a ser recordado ante Dios para siempre. Espero que nosotros hemos aprendido la importante enseñanza por medio de Judas Iscariote, el hombre que hizo la peor decisión en historia humana. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra. Pensando de la Biblia que nos has dado, contiene riqueza enseñanza dentro de esta escritura. Y poco a poco estamos conociendo la sabiduría que nos está dando por medio de la Biblia. Gracias, Señor, por guiarnos y enseñarnos. Ayúdanos, Señor, para que no seamos oidores de la palabra, sino sea hacedores de la palabra. Danos la fuerza de obedecer a tu palabra para que nuestra vida continuamente sea la vida que da gloria a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Por favor, ayuda a cada uno de los hermanos y hermanas en Orlando para que puedan crecer de su fe y vivir haciendo la voluntad de Dios. Bendice la ciudad de Orlando para que la iglesia pueda crecer y hacer grande obra de Dios. Gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, y tenga buen día y nos vemos.